por Monseñor José Julio Martínez, El drama de Jesús, segunda parte, La vida pública, capítulo 19, La gran promesa. Los discípulos bajaron la cabeza, subieron a la barca, dispusieron remos y velas y soltaron las amarras. Tal vez Simón Pedro se fijó en algunas nubecillas amenazadoras que se levantaban por el norte, pero el maestro lo ha mandado y ellos no saben más que obedecer. ¡A bogar, muchachos! ¡Hay que remar! Y avanzan mar adentro. Jesús, entretanto, había ido a orar. Y oró hasta que se hizo de noche, y estaba allí solo. La barca tiembla en medio del mar mientras tanto. Otra tempestad desciende rápida sobre las aguas y levanta grandes olas que chocan contra la nave y amenazan volcarla. Los pobres discípulos reman con gran fatiga, pues el viento les era contrario. Pero Jesús no se olvidaba de sus amigos. En medio de la oscuridad los ve desde el monte y los sigue con el corazón. Pasada la medianoche, solo han recorrido 25 estadios. Eso equivale a más o menos unos 5 kilómetros. Después de las 3 de la mañana, solo habían logrado avanzar 5 kilómetros, cuando con tiempo favorable se puede atravesar ese lago de punta a punta en 2 o 3 horas, en su parte más ancha, que tiene unos 9 kilómetros. Es decir, que después de muchísimas horas de trabajo apenas habían llegado a poco más que la mitad del lago. A pesar de que aquellos robustos jóvenes se torturaban en remar, según la dramática expresión de San Marcos. Entonces Jesús baja a la playa, llega al mar, pone el pie sobre las aguas y avanza, tranquilo, majestuoso, lo mismo que un rey cuando pasea por sus jardines en una tarde de mayo. Venía hacia sus afanados discípulos. Cuando ellos, al resplandor de algún rayo o a la claridad de la luna entre las nubes, divisaron aquella silueta de un hombre que venía sobre el mar, se llenaron de terror y lanzaron un grito: ¡Es un fantasma! Jesús les dijo enseguida: no tengáis miedo, soy yo. Respiraron al oír la dulce voz del Rey de los mares y fueron a recibirlo en la barca. Entonces Simón Pedro, siempre ardiente, clamó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Le respondió Jesús: ven. Saltó Pedro de la barca y caminaba sobre las olas para llegar a Jesús. Pero el maestro quiso probarlo. Vino una fuerte ráfaga de viento, y el valiente, que no había temido a los abismos del mar, temió al golpe del aire. Y en el momento mismo de empezar a perder un poco la confianza, empezó a hundirse, lentamente y poco al principio, y empezó a llenarse de pavor, dando gritos: ¡Sálvame, Señor! Al punto Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y luego subieron a la barca, y tan pronto como subieron a la barca, cesó el viento. Mas los que estaban dentro se acercaron a él y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Apenas entró Jesús en la nave, llegó ésta a la tierra a la que iban, y estaban cada vez más admirados, porque no habían entendido lo de los panes, pues su corazón estaba enceguecido. No habían entendido lo de los panes. Les había parecido que era un título para hacerlo rey de la tierra. Y Jesús tiene que hacer un nuevo milagro para demostrarles que quien pisa el mar y domina las tempestades es algo más
verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. No olvidemos que este Pedro, salvado por Jesús, es aquel a quien el mismo Señor miró profundamente la primera vez que lo vio y al cual dijo: tú te llamarás Piedra. Aquel de quien Jesús hará en breve el jefe de su iglesia. Acaba de hacerles sentir su propia debilidad y al mismo tiempo le hizo sentir el poder de la mano que para siempre habrá de sostenerlo sobre las olas. 20 siglos han transcurrido desde esa escena imponente, y ni uno solo de estos siglos ha dejado de verla renovada infinidad de veces. Alborotadas olas en torno a la barca de Pedro, esfuerzos sangrientos por sumergirla. Pedro teniendo ya hasta cerca de las rodillas al mundo inquieto, al impío saltando de gozo. De pronto Jesús, sin aparecer visiblemente, tomando de la mano a su vicario, lo levanta por encima de las olas y el mundo se aquieta y el impío tiene que bajar la cabeza, tiene que decir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hecha la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y atracaron. Cuando hubieron descendido de la barca, al punto lo vieron los hombres de aquel lugar, y después que lo conocieron, enviaron emisarios por toda aquella comarca que recorrían la región y traían los enfermos a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas o en granjas o en ciudades, ponían los enfermos en las calles y le rogaban que les permitiesen tocar siquiera la orla de su vestido. Y cuantos le tocaban quedaban sanos. Amanece el día siguiente a la multiplicación de los panes. Jesús está en Cafarnaún. Arriba a la izquierda del lago de Genesaret, cerca de la orilla. Entra en la sinagoga para enseñar, y allí van a buscarlo los que fueron alimentados por él. El maestro conoce sus almas y tiene que decirles: me buscáis no por los milagros que habéis visto, sino porque habéis comido del pan y os habéis saciado. Y les da un consejo: trabajad no por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna, alimento que os dará el Hijo del Hombre. Desde el primer instante les pone delante promesas de eternidad. Ellos se sienten atraídos por ellas, le preguntan, él responde, y se entabla aquel diálogo sublime que nos ha conservado San Juan. Este evangelista designa con el nombre de judíos a los enemigos de Jesús, principalmente escribas y fariseos, que en esta conversación llevaban la voz cantante, mientras el pueblo oía y participaba divididamente o de las impresiones de sus jefes o del parecer de Cristo. Los judíos, pues, como Jesús les ha dicho que trabajen por el pan que permanece hasta la vida eterna, le preguntan: ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. Esa es la obra por excelencia: creed en mí, obedecedme a mí. Los judíos no quieren creer en Jesús como enviado de Dios, pues ven que 2 veces ha renunciado al mesianismo político, que es el que ellos esperaban. Y como si nada valieran los milagros que ha hecho para probar su divina misión, le dicen despectivos: pues, ¿qué milagro haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras tú? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: dióles a comer pan del cielo. Como si quisieran decir: aquel sí que fue milagro, repetido durante 40 años, un pan que bajaba del cielo, y no eso que tú haces, multiplicaste una vez nomás. En verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que ha bajado del cielo y da la vida al mundo.
como si quisiera decir, ese pan era solo una figura de mí. Yo soy el verdadero pan del cielo. Moisés solo os dio una imagen. Yo soy la realidad. Pero ellos lo entienden en sentido material, un pan que quita el hambre para siempre. Y le dicen, como otrora la samaritana, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús quiere desengañarlos y empieza a descubrirles el misterio santísimo, el deseo más ardiente de su corazón, que es la Eucaristía que ha venido a traer a la tierra. Yo soy el pan de la vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca jamás tendrá sed. Mas yo he dicho que me habéis visto y no creéis. Todo el que me da mi Padre, a mí vendrá, y a aquel que a mí viene yo no lo echaré fuera, porque descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. La voluntad de mi Padre que me ha enviado es esta, que yo no pierda ninguno de lo que Él me dio, sino que los resucite en el último día. Y la voluntad de mi Padre que me ha enviado es esta, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. En estas palabras insinúa la triste y terrible verdad de la predestinación. No basta tu esfuerzo, lector mío y amigo mío, para ir a Cristo y creer en Él y salvarte. Es necesario que te lleve el Padre. Dirás entonces, pues si el Padre no me lleva, no será culpa mía que yo no vaya a Cristo. Te respondo, culpa tuya será, porque el Padre quiere llevar a todos los hombres, quiere que todos se salven, y cuanto es de su parte, te tiende la mano para traerte. Los que vienen a Cristo y se salvan, es que han querido a Dios que los atraía. Han dejado que Dios tome su mano y los lleve hacia su Hijo. Los que no vienen, han escondido la mano, no se han dejado llevar a Cristo. Después, Jesús, habiendo proclamado la necesidad de creer en su persona y en sus palabras, de obedecerle, promete abiertamente la Sagrada Eucaristía. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron. Este, decía refiriéndose así, este es el pan que ha bajado del cielo, para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que bajé del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Comenzaron pues a disputar los judíos unos con otros, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Han entendido bien, aunque se engañan en el modo sangriento, han comprendido que es realmente y verdaderamente su carne la que han de comer, y por eso Jesús no los corrige. No les dice, no, se han equivocado, es una metáfora, no me entiendan mal, no me vayan a dejar por un error, no, porque han entendido bien. El pan que yo daré es mi carne. A ellos les parece imposible, y entonces Jesús, en lugar de retractarse, repite con más energía, en verdad os digo. Es una fórmula de juramento, como si dijera, os juro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdaderamente comida, y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así el que me come, también ese vivirá por mí. Quería decir que así como el Padre le comunica a él vida eterna,
Así, el que comulga recibirá tal vida que puede decir que vive con la vida de Jesucristo. Todos pueden repetir la palabra de San Pablo: ya no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Y Jesús concluye la gran promesa con estas palabras: este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron vuestros padres en el desierto y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. La doctrina era tan nueva, la promesa era tan inverosímil, una locura de amor tan extraña, que se escandalizaron muchos, aún de los discípulos de Jesús. Banquete singular, pan nunca visto, la carne y la sangre de Jesús como comida y bebida. Muchos pues de sus discípulos se dijeron: dura es esta doctrina, ¿quién puede oír esto? Conociendo Jesús que murmuraban de esto sus discípulos, les dijo: de esto os escandalizáis. ¡Qué dolor en el corazón de Cristo! Está haciendo el regalo más grande que puedan los cielos y la tierra jamás soñar, jamás se les hubiera ocurrido ni aun a los mismos ángeles. Y se escandalizan. De esto os escandalizáis. También estos discípulos habían entendido la promesa en un sentido grosero, como si Jesús hubiera darles de comer su carne en pedazos, a la manera del Cordero Pascual. Por eso les dijo: el Espíritu es el que vivifica, la carne no aprovecha nada. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Así dijo tristemente, porque sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y decía: por eso os dije que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Pero desde estos, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y parece que en aquel mismo momento salieron de la sinagoga y fueron desfilando, de modo que fuese notable la deserción. Y parece que los mismos apóstoles, los 12, mostraron alguna duda de si también deberían marcharse, porque Jesús se volvió a ellos y les dijo: ¿también vosotros os queréis marchar? Oh Jesús mío, como si dijeras: tengo tanto deseo de dar a los hombres mi cuerpo como pan y mi sangre como bebida. Es mi obsesión, mi finalidad, por eso me hice hombre. Y aunque vosotros, mis escogidos, mis amados, me abandonéis, no me importa, yo no me volveré atrás. Voy a dar mi cuerpo como comida y mi sangre como bebida. Entonces Simón Pedro, corazón vehemente, amigo fidelísimo, responde en nombre de todos: Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Les respondió Jesús: no son 12 los que yo he elegido, y sin embargo uno de vosotros es diablo. Y lo decía por Judas Iscariote, que lo había de entregar, a pesar de ser uno de los 12. Esta fue la primera vez que Jesucristo habló del soberano beneficio de la Eucaristía. Como no solo los cuerpos, sino también las almas sienten hambre y sed, nos promete un alimento espiritual, un pan bajado del cielo que contiene la vida, el consuelo, el amor, la paz, la fuerza, en la medida en que el alma la desea, es decir, en grado infinito. Y este pan no es un pan vulgar y material, semejante al que se pide a los reyes y que no siempre le es dado a todos otorgar. Es un pan celestial. Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Este pan que aquí promete Jesucristo nos los dará todas las mañanas en la Sagrada Comunión. Pero la promesa de este exceso de su amor a los hombres ha sido acogida por ellos con burla, incredulidad
y apostasía. El don más grande de Dios a los hombres ha sembrado, por la dureza de esos corazones, semilla de traición. Porque la apostasía más dolorosa para el corazón de Jesús fue la de Judas. Cierto que no se apartó todavía del Maestro, pero ya en su alma no había fe. Avaro e interesado, vio desvanecerse las brillantes perspectivas del reino en que cifró sus esperanzas de prosperar. Renegó de Jesús, cayó. Jesús veía lo íntimo de su alma y sufría por él. Era un escogido y era diablo. A lo largo de los siglos se repite tristemente la apostasía y la incredulidad. Pero también a lo largo de los siglos, millares de discípulos fieles, con ojos iluminados por la fe, contemplan el sagrario, donde está convertida en realidad la gran promesa de Cristo, y le dicen al Maestro allí presente en el Santísimo Sacramento: Señor, ¿a quién iremos fuera de ti? Solo tú tienes palabra de vida eterna y de felicidad eterna.